Todos los ciudadanos rusos se encontraron de pronto con que eran capitalistas. A cada uno, incluidos los menores de edad, se les entregaron vales para comprar acciones en las nuevas empresas privadas. Que esto es como si alguien a quien en la vida no ha sabido hacer ni un huevo frito, mañana lo nombran chef principal del prestigioso restaurante de 3 estrellas Michelin, Maemo. Nació así la oligarquía rusa. Pero al menos la dictadura del proletariado sin proletariado había caído y se inauguraba una democracia representativa. Tampoco. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. El mayor experimento marxista de la historia se convirtió, después de su estrepitoso fracaso económico y social, en un experimento ultracapitalista que hoy, más de 3 décadas después, es otro fracaso económico y social. En el proceso, eso sí, pasó de una terrible dictadura a otra terrible dictadura, una verdadera hazaña político-económica. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la Unión Soviética para abreviar, fue el gran experimento del marxismo o del socialismo al estilo marxista, siempre aclarando que hay otras muchas formas de socialismo, algo que ya hemos tratado de explicar, aunque en el caso de algunas personas con muy poco éxito. El experimento, decíamos, implosionó en 1991. ¿Qué era la Unión Soviética? Era una federación más bien artificial de 15 repúblicas, algunas de ellas directamente inventadas, y que se formó a partir de la Guerra Civil Rusa, ampliándose entre 1922 y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de diciembre de 1991, esas 15 repúblicas se volvieron independientes y las ideas del marxismo se vieron sustituidas por las del capitalismo, un capitalismo de ultralibre mercado o neoliberalismo. Esta es la historia de esa transformación de lo indeseable en lo indeseable, sin descanso alguno para los pobres ciudadanos soviéticos y exsoviéticos, excepto, claro, para las élites que siempre lo fueron. Como este vídeo no puede durar 6 meses, no vamos a entrar en el origen de la Guerra Civil Rusa y su revolución previa, ni en la formación de la Unión Soviética, ni en las acciones de Lenin y Stalin o de los siguientes líderes de la Unión Soviética. Lo que importa, lo central, es que la Unión Soviética se había levantado sobre las ideas de los filósofos Karl Marx y Friedrich Engels, promovidas, reinterpretadas, ampliadas y explicitadas sobre todo por Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, líder de Rusia y de la Unión Soviética hasta su muerte en 1924. Sus bases, muy esquemáticamente, aunque usted si quiere se puede meter a fondo en el marxismo, eran las siguientes. 1. Eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. Los medios de producción son cualquier actividad que generara ganancias, utilidades, beneficios o plusvalía y que de manos privadas deberían pasar a ser propiedad social, todas. Y como la sociedad estaba perfectamente representada por el Partido Comunista y el Estado soviético que dirigía, y el partido y el Estado eran lo mismo, el partido y el Estado se hicieron cargo de la totalidad de la economía. Esto llevó a la segunda parte, la planificación centralizada de la economía. Ser propietario de los medios de producción implicaba planificar la economía, pero no solo la de una fábrica, un taller, una tienda, sino de todos los aspectos de la economía. Había que decidir qué producir, cuánto, con qué materias primas, cómo distribuirlo, y esto podía ser un infierno. Para hacer abrigos de lana cosidos con hilo de algodón y botones de plástico, la burocracia debía controlar las granjas de ovejas y el esquilado, cardado, hilado, teñido y tejido para tener tela. Y luego controlar los cultivos de algodón, su cosecha, traslado a la fábrica donde se desmota y la en bobina para tener con qué coser, y el plástico necesario para producir los botones. Llevar todo eso además a tiempo a la fábrica de abrigos para producir la cantidad de abrigos que el Estado calculaba que necesitaba la población. No vamos ni siquiera a entrar en los alimentos y medicinas para las ovejas, la maquinaria para cosechar el algodón y cosas así. Tengo que decir que esto se prestaba con increíble facilidad a la corrupción, toda vez que los jefes de granjas, fábricas, etc., eran elegidos por su lealtad al partido. Y tengo que decir que efectivamente se desarrolló una enorme corrupción y las luchas intestinas del partido fueron terribles para tener puestos donde se podía controlar algún aspecto de la economía. Pues está dicho. Ciertamente la idea original era atractiva en el papel. Su pequeña falla era no considerar que entre los comunistas nobles y entregados a la causa del proletariado se colarían oportunistas a revistas y pillos, y se colaron y dominaron. El tercer elemento es la dictadura del proletariado. Para Karl Marx, todo gobierno es una dictadura de las clases gobernantes, y en el caso del capitalismo, las clases gobernantes son los empresarios.
Para derrocarlos era necesario el uso de la fuerza armada, la gloriosa revolución que debería ser seguida de una dictadura del proletariado para evitar la vuelta de los burgueses y ir pasar poco a poco de la sociedad capitalista a la comunista, aboliendo las clases sociales. Al final de este proceso, el Estado se disolvería y se instauraría un comunismo sin clases ni Estado. Y como el partido representaba por decreto al proletariado, la dictadura del proletariado la asumió el partido. Y la dictadura del partido fue tremendamente eficaz, tanto que se convirtió en la clase gobernante. De pronto la idea de disolver el Estado dejó de sonar bonita para quienes disfrutaban de caviar, champán, autos lujosos, mansiones de verano y mansiones de invierno y todas esas cosas que tienen los poderosos y que los pobres solemos ver más bien de lejos o en fotografía. A esta élite se le conocía como la nomenclatura. Eran los hombres y las poquísimas mujeres que dirigían empresas, universidades o el ejército y además los candidatos que podían ocupar sus puestos si ellos fallaban o caían de la gracia de los de arriba. La dictadura del proletariado, que no era del proletariado, pero sí era dictadura, implicó un control social total, educación altamente ideologizada, beneficios sociales igualmente ideologizados, donde la lealtad al partido era mayor virtud que la inteligencia, la productividad, la innovación, el talento o el compromiso con el pueblo incluso. Se perseguía ferozmente a toda disidencia real o imaginaria que se consideraba formada por burgueses deseosos de volver a sus riquezas, o fascistas, o enemigos del Estado, o enemigos de Marx, enemigos del partido, enemigos de todo lo bueno y bonito del mundo. Vaya, la disidencia era escoria maligna que debía morir sin dar mucha lata en campos de trabajo en Siberia o ser desaparecidos por sucesivas organizaciones de seguridad del Estado que nunca han faltado en el mundo ruso. El experimento no funcionó tan bien como decía el folleto publicitario, que era muy bonito, la sociedad sin clases, igual para todos. Si quiere usted un análisis sólido y amplio de los problemas económicos cotidianos de la Unión Soviética sin meternos en confrontaciones ideológicas, le recomiendo el libro basado en toda la realidad que conoció, Abundancia Roja, de Francis Puford. Todo funcionaba mal, era el infierno, era lo más horrible imaginable. No, ni siquiera era Corea del Norte o Afganistán, pero era terrible. Y los problemas económicos, sociales y políticos que se desarrollaron en la Unión Soviética y en los países que había convertido en sus satélites al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hicieron crisis finalmente entre 1990 y 1991 y con algo de ayuda de Occidente el experimento comunista se derrumbó. Para fines de 1990, la economía de la Unión Soviética se encontraba en estado terminal y el embate político de la Guerra Fría, a cargo sobre todo en ese momento de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II y sus operativos, marchaba a todo vapor. Si quiere más datos sobre la Guerra Fría, le recomendamos el vídeo que ya tenemos sobre el tema. El primer ministro y secretario general del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, pidió ayuda a las instituciones financieras internacionales para diagnosticar la situación y ver cómo pasar de una economía de Estado a una economía de mercado. Y como Estados Unidos era el adversario de la Unión Soviética en la Guerra Fría y se presentaba como el país más capitalista del mundo, que hay algunas dudas, la élite del Partido Comunista Soviético acudió sobre todo a los estadounidenses para hacer de Rusia y de las otras 14 repúblicas países capitalistas y democráticos. Había dos tendencias en el gobierno ruso en ese momento: los que proponían un proceso gradual de transformación de la economía planificada estatalmente a la economía de mercado, y los que favorecían lo que llamaron la terapia de choque, que cambiara todo de golpe con una serie de medidas que supuestamente harían florecer a los países en desarrollo, que nunca lo consiguieron, y por tanto también harían florecer a los países de la Unión Soviética. He dicho que Lenin instauró a partir de 1917 todas las medidas de Marx y Engels, más las suyas propias, sin experimentar primero para ver si funcionaban, como un producto meramente filosófico que procedió a hacerse realidad a ciegas y con métodos bastante bruscos. Pues en 1990 resulta que nadie nunca había reprivatizado una economía socializada. Así que se dijera lo que se dijera, se iba a hacer otro experimento económico a ciegas con millones de personas y con métodos también bastante bruscos. La condena a víctimas de los rusos es notable ya desde tiempos de Iván el Terrible, dicen algunos historiadores. No podemos dudar que en ambos procesos, en 1917 y 1991, había una vocación ideológica intensa, pero también había buenas intenciones, las mejores intenciones imaginables por parte de muchos participantes, que buscaban una economía sana, una sociedad próspera y una vida digna para la población, pero solo tenían los deseos. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, dicen.
Los teóricos teorizaron, argumentaron, filosofaron, usaron los ejemplos que les convenían, metieron bajo la alfombra aquellos en los cuales su teoría no funcionara y buscaron convencer al gobierno soviético. Y el más convincente resultó ser el economista Jeffrey Sachs, quien había diseñado un plan que sí funcionó para la transición de Polonia a la economía de mercado. Se impuso la idea de la terapia de choque, que tuvo tres componentes clave. Uno, la liberalización de los precios. En una economía planificada, el Estado impone los precios de todos los bienes de consumo y los servicios. Al liberarse los precios súbitamente, estos aumentaron brutalmente. La idea era acabar con la escasez de bienes endémica en la Unión Soviética y esto se logró. Pero la hiperinflación hizo que los bienes que ahora estaban accesibles estuvieran fuera del alcance del soviético medio, que pese a las colas y la escasez, en tiempos del comunismo tenía acceso a más bienes y de pronto se veía empobrecido. Esto se vio acompañado de la liberalización del cambio de moneda y del comercio internacional, que tampoco fueron buenos para el ruso de a pie. La moneda perdió grande cantidad de valor y el comercio internacional desplazó a mucho de la producción nacional. El segundo elemento de la terapia de choque fue la austeridad gubernamental. El gobierno soviético proporcionaba todos los servicios sociales y subsidios posibles a sus ciudadanos y todos fueron cancelados también de manera súbita. ¿Sabe? Terapia de choque. Si esto estaba destinado a promover el emprendimiento, la innovación y el espíritu aventurero que algunos se imaginan que tienen todos los ricos, y basta ver a Donald Trump para desechar esa ilusión, pues fracasó. Los soviéticos o ya exsoviéticos se vieron de pronto privados de servicios con los que contaban y numerosas empresas subsidiadas de todo tipo fueron incapaces de sobrevivir, provocando cierres totales o parciales y una caída en la calidad del empleo, al grado de que muchos rusos iban a sus trabajos a marcar entrada y salida sin tener nada que hacer, pero al menos recibiendo un sueldo cada vez más pequeño que complementaban con actividades que hacían en sus ratos libres. Pero el tercer componente, la privatización, fue lo que forjó a la Rusia de hoy. La Rusia de los oligarcas, la Rusia de los gobernantes reconvertidos del antiguo Partido Comunista y la Rusia de una dictadura encabezada por un eficiente y frío agente de la KGB que había limpiado, quemándolos, los archivos soviéticos de todos sus horrores en la Alemania Oriental y que desconfía hasta de su sombra. Los comunistas le dirán que si todo es propiedad social, o sea, del Estado, y se anula la propiedad privada, se llega al paraíso. Los anarcocapitalistas, neoliberales, minarquistas y libertarianos le dirán en general que si todo es propiedad privada y el Estado se limita a garantizarla y acepta la mano invisible del mercado, se llega al paraíso. Los socialdemócratas le dirán que hay ciertas áreas de la economía que están mejor en manos del Estado y que la propiedad privada debe ser regulada para evitar sus peores aspectos, pero con eso no se llega al paraíso, solo se va avanzando. Al principio, el equipo responsable de la reforma económica en el gobierno ruso, que ya estaba en manos de Boris Yeltsin, se propuso como modelo la socialdemocracia sueca, pero al final optó por la terapia de choque para pasar a la economía de mercado de golpe. La privatización de la economía social había comenzado con algunas políticas de Gorbachev, permitiendo la propiedad privada de pequeñas fábricas, el alquiler de bienes y la creación de cooperativas que, se sorprenderá usted, estaban prohibidas en la comunista Unión Soviética desde 1960. En 1991 se decretó la desestatización de pequeñas y medianas empresas. Al disolverse la Unión Soviética, las distintas repúblicas siguieron caminos diversos, algunos sensatos y otros ciertamente no. Pero el ruso fue el más emblemático y el que marcó el camino de muchas repúblicas cercanas a Moscú y el que más influye en lo que pasa hoy. En 1992, la privación se hizo generalizada en Rusia. Generalizada quiere decir que todos los ciudadanos rusos se encontraron de pronto con que eran capitalistas y accionistas de la riqueza de su país. A cada uno de los 148 millones de rusos, incluidos los menores de edad, se les entregaron vales que podían usar para comprar acciones en las nuevas empresas privadas. Que esto es como si alguien a quien en la vida no ha sabido hacer ni un huevo frito y que no habla noruego ni bajo amenaza, mañana lo nombran chef principal del prestigioso restaurante de 3 estrellas Michelin Maemo en Oslo, Noruega. Y es lógico, los rusos no sabían qué hacer con sus vales, no sabían qué era la empresa privada, no sabían lo que era una sociedad accionaria y además habían sido educados en el rechazo precisamente a esas instituciones que de pronto se hacían cargo de toda la economía del país. Un ciudadano, un vale.
Un vale con un valor nominal de 10,000 rublos de entonces, que en 1992 valían unos 20-25 dólares cada uno, pero que eran también el sueldo de 2 o 3 meses de cualquier trabajador. Una muy buena cantidad en términos de poder adquisitivo en la antigua Unión Soviética, menos en Rusia. Ya dijimos que la liberalización súbita de los precios y la austeridad gubernamental dejaron en malas condiciones a muchísimos rusos. Así que vieron la oportunidad o los convencieron de la oportunidad de vender su vale en efectivo en lugar de usarlo para comprar acciones de alguna empresa cuya suerte ahora era mucho menos certera porque ya no tenía el apoyo del gobierno y porque el sistema de subastas de las empresas era complejo y fue intervenido rápidamente por el sistema de amiguismo soviético y por los lobos de Wall Street. La promesa del equipo reformista ruso-estadounidense era simple: distribuir la riqueza nacional entre todo el pueblo. Los vales venían con un volante que decía que eran una oportunidad de prosperidad que se les da a todos. Y aquí se pregunta uno, ¿quién sabía del verdadero valor de las empresas y quién tenía dinero disponible para comprarle sus vales a ciudadanos empobrecidos y ante un futuro incierto, e incluso comprárselos por menos de los 10,000 rublos nominales? Si usted respondió a los miembros de más alto nivel del Partido Comunista de la Unión Soviética, aquí tiene su medalla de la gloria del trabajo. Los gerentes de las empresas que las conocían y sabían de su potencial se lanzaban a comprar vales para adquirir esas mismas empresas. El economista ruso Sergei Braginsky, que se ha especializado en estudiar la transición rusa a la economía de mercado, publicaba en 2009 un estudio en el Journal of Law and Economics, la revista de leyes y economía, donde decía que más que un salto revolucionario a la economía de mercado, la transición rusa había sido un proceso incremental hacia un capitalismo oligárquico. Después de analizar a 296 de los más importantes capitanes de empresa de la Rusia poscomunista, descubrió que el 43% de ellos habían sido parte de la nomenclatura. ¿Y los demás? Había jóvenes empresarios que aprovecharon las reformas para hacer fortuna, especialmente con bienes escasos en Rusia, pero muy codiciados, como los pantalones vaqueros. Los había que, proviniendo de niveles más bajos de la élite gobernante rusa, aprovecharon contactos y organizaron asociaciones convenientes. Seguramente por allí hubo empresarios reales y esforzados, pero finalmente todos se vieron necesitados de un trato de apoyo mutuo con las nuevas autoridades que seguían teniendo todo el poder político. Y hablaba yo de los lobos de Wall Street. Hubo especuladores internacionales como el banco de inversión de Salomon Brothers, por entonces presidida por Warren Buffett, que enviaba diariamente a un agente a la Agencia Federal para la Gestión de la Propiedad del Estado, al que llamaban el edificio de las privatizaciones, a comprar a precio de saldo cuantos vales quisieran venderle. Este agente explica: los 148 millones de vales, que valían unos 3,000 millones de dólares, representaban, según el gobierno ruso, el 30% de la riqueza del país. Es decir, toda la riqueza del país se había valorado en menos de 10,000 millones de dólares. Fábricas, inmuebles, tierras, minas, petróleo, gas, maquinaria, todo lo que se le ocurra. Hasta un tonto habría visto que era una brutal infravaloración. Como dijo el operador de Salomon Brothers, en ese entonces solo Walmart valía más que esos 10,000 millones de dólares que decían que valía toda Rusia. Para fines de 1994, 2 años después del inicio de la privatización por vales, casi el 70% de las empresas rusas se habían privatizado. El 25% de los vales se habían mal vendido y otro 25% había ido a fondos de vales, supuestamente de inversión, la mayoría de los cuales quebraron sin que sus propietarios vieran beneficios. Nació así la oligarquía rusa, que sería después reformada por Vladimir Putin, sancionando a empresarios de la era de Yeltsin y promoviendo a los más cercanos, amigos y fieles colegas, de la misma manera en que Donald Trump enriquece hoy a los más dóciles de su corte de psicofantes. Pero esa es otra historia. Los analistas cercanos al Kremlin, el Palacio Presidencial ruso, indican que entre 2000 y 2004 hubo una lucha por el poder entre Putin y los oligarcas que terminó en el llamado Gran Acuerdo. Putin les permitía conservar su dinero y poder económico a cambio de un apoyo sin fisuras a las políticas del presidente. Ese acuerdo permanece hoy, aunque algunos dicen que está sufriendo grietas, especialmente por la guerra en Ucrania. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Un informe del banco Credit Suisse señalaba en 2013 que el 35% de toda la riqueza rusa estaba en manos de solo 110 personas. Y según la lista Forbes, 147 rusos tienen más de 1,000 millones de dólares en activos. Ríase usted del 1%. ¿Y la pobreza en Rusia? Entre 15 y 25% dicen los estudiosos, pero bueno,
El gobierno de Putin dice que solo 6,7%. Y curiosamente hoy, entre los 5 países con más millonarios están China y Rusia. El tema de la economía y la privatización no funcionó como lo esperaban quienes lo diseñaron, pero al menos la dictadura del proletariado sin proletariado había caído y se inauguraba una democracia representativa, genuina, limpia y transparente. Tampoco. Pese a defectos y grandes lagunas opacas, la elección de Boris Yeltsin como presidente en 1991 fue lo más cercano a la democracia que se vio en Rusia. Para cuando Yeltsin se reeligió en 1996, ya lo hizo con el apoyo de la nueva oligarquía, con una escandalosa manipulación de medios, con control de los métodos de votación, y además el presidente estadounidense Clinton había maniobrado para que se le concediera a Rusia un cuantioso y urgente préstamo antes de las elecciones. Los problemas de salud y políticos de Yeltsin llevaron a su renuncia como presidente en diciembre de 1999, nombrando a dedo a su sucesor, un tal Vladimir Putin, quien desde entonces no ha dejado el poder. Dejó de ser presidente durante un periodo de 2008 a 2012, pues por límites constitucionales no podía ser presidente 2 periodos seguidos. Dejó en la presidencia a su subordinado y fiel empleado Dmitry Medvedev, mientras él era nombrado primer ministro y gobernaba en realidad. Una vez debidamente cambiada la constitución, Putin se ha reelecto desde 2012. Yeltsin, claro, había sido un alto funcionario del Partido Comunista en la Unión Soviética y Putin un coronel de la KGB. Y en las demás repúblicas exsoviéticas las cosas no fueron muy distintas. La mayoría de los primeros presidentes de la democracia eran primeros secretarios de los partidos comunistas de su república o altos funcionarios del partido o del gobierno. Las excepciones fueron Estonia, Letonia y Lituania, que eligieron a un cineasta, un académico y un musicólogo como sus primeros presidentes. Georgia tuvo un primer presidente que era lingüista y opositor al Partido Comunista, pero el siguiente presidente fue un viejo comunista que se aposentó en el poder 8 años hasta ser derrocado. Hoy mismo, en Bielorrusia, sigue como presidente Alexander Lukashenko, que lo es desde 1994 en una dictadura feroz. Y la misma historia desde el mismo momento está viviendo Tayikistán con Emomali Rahmon. Mire, más allá de las guerras emprendidas por Putin contra las antiguas repúblicas como Georgia, Chechenia o Ucrania, internacionalmente se considera que Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán son regímenes autoritarios, con persecución de la disidencia, libertad de prensa restringida o inexistente y control total de la economía y la sociedad, como en el comunismo, pero ahora supuestamente en la democracia capitalista que todo lo sana, todo lo premia y todo lo da si no se mete uno mucho con ella. Democracia para nadie y capitalismo para unos pocos y mucho nacionalismo y mucha religión y mucho militarismo y poco paraíso y demasiado parecido a la era soviética. Mire usted, a estas alturas debemos ser lo bastante adultos como para aceptar que no existe un sistema perfecto y que de hecho quienes nos anuncian y venden sistemas perfectos o soluciones definitivas a todos nuestros problemas no saben de lo que hablan. Y lo hacen por ilusos, ingenuos e ignorantes o por populistas manipuladores y defensores de ideas que no nos cuentan porque si las dijeran abiertamente no votarían por ellos ni sus familiares. Lo ocurrido en la privatización de la Unión Soviética es un testimonio histórico de enormes proporciones. Una utopía no puede ser sustituida por otra utopía. Una promesa vana no se repara con otra promesa vana. La democracia es imperfecta, pero es mejor que toda dictadura y autoritarismo. Pero no es solamente elecciones. Incluye muchísimas cosas más: instituciones independientes, libertad de prensa, libertad de expresión, transparencia. Para que la democracia funcione y no se convierta en herramienta de los autócratas, es necesario que todos defendamos las libertades que son clave para la democracia
y que rehuyamos a quienes quieren usar la democracia y aprovecharla para destruirla. Aquí no hay más salvadores que los propios miembros de cada sociedad, la gente de a pie, los de siempre, los mayoritarios, como muy probablemente somos usted y yo. La economía en manos de gente sin control alguno, sin supervisión de esa misma gente de a pie, se convierte fácilmente en un infierno de corrupción y abusos de poder independientemente del modo de producción, comunista o capitalista. Los extremos no son malos por ser extremos. Nadie acusa a un profesor de extremista por enseñar a sus alumnos matemáticas de la mejor manera. El conocimiento es mejor que la ignorancia, la salud es mejor que la enfermedad, el amor es mejor que la indiferencia. Hay extremos buenos. Pero cuando hemos visto en acción extremos económicos que acaban manteniendo a gran parte de la población en situación menesterosa y triste, quizás convenga mirar al mundo y ver qué soluciones son mejores o dan mejores resultados. No la perfección, no la utopía, pero al menos una vida mejor que en los infiernos dominados por poderosos que no tienen ningún interés ni en usted ni en mí, salvo si pueden sacarnos algo de dinero de los bolsillos. Sean jerarcas comunistas que viven miles de veces mejor que los ciudadanos comunes, o sean tecnobros millonarios ultralibertarianos, los que pagamos la factura de su opulencia siempre somos los más. Y por eso es indispensable estar vigilantes y evitar que los vendedores de mundos de perfección teórica se apoderen de nuestra sociedad, de nuestra libertad y de nuestro poder colectivo como sociedades. Entre que nos rompa la cabeza el ICE de Trump o la policía china, hay mucho espacio para mantener una sociedad que no le dé poder a quienes quieren mandar a alguien a rompernos la cabeza. ¿No cree usted?